Bienvenido a esta segunda sesión de Microsoft Access. En esta sesión veremos la parte de importar datos y establecer relaciones. Y para importar estos datos lo haremos de un documento de texto, de un documento de Excel y también de un documento de base de datos de Access. Vamos a crear campos de búsqueda, asignar la clave o llave principal en cada tabla para así establecer relaciones entre estas tablas, y en cada relación debemos de aplicar una integridad referencial. Entonces, para ello vamos a usar una carpeta con el nombre laboratorio 2 y vamos a llevarlo al escritorio. Y esta carpeta contiene el archivo de base de datos de Access, tiene un archivo de Excel y dos archivos de documentos de texto. Cada archivo tiene los datos que vamos a importar a un archivo de base de datos. En la guía nos pide que creemos un archivo de base de datos con nuestro nombre en la carpeta laboratorio 02. Vamos a darle clic derecho, nuevo archivo de base de datos, colocamos nuestro nombre, ingresamos a Access, habilitar contenido y ahora nos dirigimos a la parte de datos externos. En la ficha o pestaña datos externos vamos a la parte del grupo importar y vincular, ya que vamos a importar estos datos que se encuentran en estos archivos. Elegimos el primero, que es de Access. Vamos a darle clic en examinar, buscamos el escritorio, ya que en el escritorio está nuestra carpeta laboratorio 002, y vamos a elegir la base de datos llamada pedidos. Abrimos y aceptamos. Aquí, según la guía, se muestra la gráfica donde vamos a importar estas tablas. Nos dice que aparecen 5 tablas: cargos, detalles de pedidos, empleados, productos y zonales. Entonces podemos darle clic acá en seleccionar todo, o si queremos también podemos importar uno por uno. Bueno, vamos a seleccionar todo, luego le doy clic en aceptar para que de esta manera importe todas las tablas de esa base de datos pedidos a esta base de datos que tiene mi nombre. Ahora vamos a hacer lo propio con los archivos de Excel. En el archivo de Excel llamado datos, vamos a dirigirnos a la hoja 1 y en la hoja 1 vamos a asignar nombres a la categoría, y para ello vamos a la parte, dice en la hoja número 1, haga clic sobre cualquier nombre de categoría, luego vamos a pulsar control más asterisco para seleccionar toda la tabla y vamos a asignar el nombre a la tabla. Dice el nombre de la tabla será lista 1. Vamos a darle el nombre de lista 1 a la tabla que se encuentra en la hoja número 1. Entonces en Excel nos vamos al archivo de Excel que se llama datos. Pasamos a este archivo de Excel y en este archivo tenemos en la hoja 1 una tabla, en la hoja 2 también tenemos otra tabla. En la hoja número 1 vamos a darnos cuenta de los nombres, si ya existen algunos nombres para cada tabla. Nos vamos a la parte de fórmulas y en fórmulas en administrador de nombres. Aquí se almacenan los nombres que nosotros asignemos a cada tabla, a cada rango, ¿no? Vamos a cerrar, vamos a asignar entonces un nuevo nombre, ya que no existen los nombres para cada tabla. Seleccionamos de la siguiente forma: puedo dar un clic aquí en cualquier parte de la tabla, presiono control asterisco así como dice la guía, o también puedo presionar control más E, o si no tendría también que seleccionar de esta forma, aunque no es muy conveniente porque si fuera una tabla de más datos o de más registros o más filas, pues se va a complicar y me va a tomar un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, control más C, selecciono la tabla, me dirijo a la parte superior. Aquí se llama cuadro de nombre. En esta parte del cuadro de nombre asigno el nombre de lista 1, ya que lista 1 es el nombre que me pide para esta tabla de la hoja número 1. Presiono enter
y ya este rango o esta tabla tiene el nombre de lista 1. Hago lo propio en la hoja número 2. En la hoja número 2, si me doy cuenta, son más datos. Entonces me ubico aquí, por ejemplo, presiono control E, o también puedo presionar control con asterisco. Voy a presionar control E y ya seleccionado pues la tabla que se encuentra en la hoja número 2. Para la hoja número 2 le pongo el nombre de lista 2 y presiono enter. Y cada vez que yo escriba, por ejemplo, aquí de frente lista 2, presiono enter, lo que hace básicamente Excel es seleccionarme esta tabla o este rango, ¿no? Bien, entonces vamos a ir guardando. Entonces de acá podemos cerrar el archivo de Excel. Y en Access, en la guía, ahora nos pide que vayamos a la parte de importar y vamos a elegir la opción de mostrar rangos con nombre. Vamos entonces a la parte de Access, datos externos, porque vamos a importar. Elegimos que es un archivo de Excel. Vamos a darle clic en examinar. Luego en el escritorio, en la carpeta laboratorio 002, busco el archivo llamado datos, abrir, aceptar. Y ahora me sale un cuadro de diálogo, ¿no? En donde yo voy a definir si voy a utilizar la tabla según mostrar hojas de trabajo o también por mostrar rangos con nombre. Como yo he asignado el nombre a cada rango, lista 1 y lista 2, voy a tener que utilizar esta opción, mostrar rangos con nombre. Y ahí me aparecen los dos nombres que le he asignado a cada rango. Tengo lista 1 y lista 2. Bien, voy a elegir la lista número 1. Le doy clic en siguiente. Ahora, aquí en esta parte me dice primera fila contiene encabezados de columna. Si yo quito esta opción, el nombre de los campos lo toma como registro, cosa que no debe ser así, sino que debo de mantener esta opción para que la primera fila sea el nombre de los campos. Esta columna o campo se va a llamar ID categoría de producto. Categoría de producto para la siguiente columna o campo. Y el tercer campo o columna se debe de llamar imagen. Entonces, si yo quito, no va a tener un nombre cada campo. Así que tengo que dejar habilitada esta opción. Siguiente. Acá me dice el nombre del campo. El nombre del campo sí va a ser así. Acá me da algunas opciones para configurar el tipo de dato. Voy a dejarlo tal como está, pero también se puede modificar si es que se desea, ¿no? Indexado con duplicados, sí. En este caso puede ser no. Vamos a dejar así como está. Siguiente. Ahora vamos a indicar si vamos a elegir una llave primaria o no. Bueno, según con la guía, me pide que vamos a darle en la opción de sin clave principal. Entonces elijo sin clave principal, le doy siguiente y el nombre que va a tener la primera tabla que voy a importar, el nombre de lista 1, será con el nombre de categorías producto. En nuestro caso será categorías producto. Ahí está con tilde, así que bueno, no voy a hacer caso a esa tilde, simplemente voy a poner categorías producto. Le doy clic en finalizar y cerrar. Y ya importamos la tabla categorías producto. Hacer lo propio para el siguiente caso. Practico lo aprendido, dice. Vamos a hacer lo mismo para el caso de los clientes. Así se va a llamar la tabla. Y la hoja o ese rango se encuentra en la hoja número 2. Entonces vamos a darle clic en examinar, elegimos datos, aceptar, estamos importando una tabla de Excel. Vamos a darle clic en mostrar rangos con nombre, elegimos lista número 2. Siguiente, primera fila contiene encabezados de columnas, sí lo tiene.
siguiente, siguiente, sin clave principal, siguiente, y ponemos el nombre de clientes. Vamos a ver si está en plural o no. Sí, está en plural, entonces vamos a colocar clientes y cerramos. Y ahí tenemos todas las tablas que hemos importado de este archivo ahora de un documento de Excel. Ahora hacemos lo propio para importar datos de archivo de texto. Para ello vamos a usar la opción de delimitado, que significa caracteres tales como coma o tabulación separan cada campo. Bien, entonces nos dice, en Access elija la ficha datos externos, importar archivos de texto, luego selecciona el archivo proveedores y haga clic en el botón abrir. Buscamos acá datos externos, archivo de texto, examinar, elegimos el archivo llamado proveedores, aceptar. Acá es la opción de delimitado tal como se muestra. Aquí cómo vamos a separar cada campo o columna, vamos a hacerlo por punto y coma. Si elegimos tabulación no hay una separación entre los campos, entonces vamos a elegir punto y coma. Tal como está acá en la opción de punto y coma. También debemos de elegir primera fila contiene nombre de campos. Vamos a darle clic en siguiente. No, perdón. Aquí en la opción vamos a darle clic en primera fila contiene nombres de campos. Ahora sí damos clic en siguientes. En siguiente. Y se van a importar 10 registros. Siguiente, sin clave principal. Siguiente y finalizar. Ya tenemos la tabla entonces llamada proveedores. Hacemos lo propio para la siguiente tabla, que sería pedidos. Entonces vamos a de nuevo ficha datos externos, archivo de texto, examinar, elegimos el archivo llamado pedidos, aceptar, delimitado, siguiente, primera fila contiene nombres de campos, siguiente, siguiente, sin clave principal, siguiente y finalizar. Bien, entonces ya tenemos todas las tablas, tanto de un archivo de Excel, de un archivo de Access y de un archivo de documento de texto. En la tabla pedidos se deben de importar 30 registros. Bueno, abrimos por si acaso, clic derecho, abrir, y nos cuenta que son 30 registros. 5 de 30 registros. Bien, ahora dice, con una lista de valores, vamos a asignar un campo de búsqueda. Los campos de búsqueda, dice, nos permiten relacionar un campo con una lista desplegable para poder seleccionar el elemento que deseamos ingresar a nuestros registros. Los elementos que se muestran en la lista pueden ser de una lista que debemos preparar o pueden ser tomados de una tabla o consulta. Ejercicio número 5 con una lista de valores. En este ejemplo se creará un campo de búsqueda para el campo categoría de la tabla llamada empleados. Vamos a la tabla, entonces este de aquí vamos a tener que cerrar. Empleados. Doy clic derecho, vista diseño. En la opción de vista diseño me ubico en la parte de categoría, ya que es de la tabla categorías. Y el resultado debe demostrar el campo como solamente las opciones de A, B, C y D.
Entonces para ello vamos a dirigirnos a la parte de búsqueda, y en búsqueda vamos a ir a la parte de la propiedad tipo de origen de la fila. Nos vamos al campo categoría, luego en búsqueda en donde dice origen de la fila debe de estar esta opción de A, punto y coma, B, punto y coma, C, punto y coma, D. Esto de acá voy a quitar, voy a guardar, voy a dirigirme a la vista hoja de datos, y la categoría que se muestra en empleados no va a estar, ya que no tiene esas opciones de A, B, C, D. Entonces para que estén, tengo que ir a la parte de vista diseño, y en vista diseño en el campo categoría, en la opción búsqueda, debemos de dejar la opción de origen de la fila, esos datos A, punto y coma, B, punto y coma, C, punto y coma, D. Presiono enter y ahora le doy clic en guardar, me dirijo a la vista hoja de datos, y en la opción de la categoría entonces va a aparecer esa lista, pero esa lista aparece por la opción que le he dado en la vista diseño. Si nos damos cuenta, en campo categoría, en la opción de búsqueda, aquí en la opción dice cuadro combinado, y aquí también dice lista de valores. A veces eso por general no se encuentra así, aparece de esta forma como cuadro de texto. Vamos a la parte, en la guía nos dice en la propiedad mostrar el control, elija cuadro combinado. Entonces aquí elegimos cuadro combinado, y en cuadro combinado podemos asignarle un origen de fila, y luego vamos a elegir lista de valores. En el tipo de origen de fila debe de estar la opción de lista de valores, y en la lista de valores debajo en el origen de fila va a estar A, B, C y D. Eso debemos de hacer para mostrar esa lista de opciones tanto como A, B, C y D. Practique lo aprendido, dice. Vamos a ir a la parte de el campo llamado forma envío de la tabla pedidos, y vamos a generar esta lista tanto como la letra T, A y M. Entonces de esta forma vamos a comprender mejor el uso de campos de búsqueda. Vamos a irnos a la tabla pedidos. En la tabla pedidos, en la vista diseño, nos vamos a forma envío, y en forma envío debemos de ir a la opción de búsqueda. En búsqueda está por defecto cuadro de texto, como lo había mostrado. Doy clic aquí y elijo cuadro combinado. En tipo de origen de fila, como se muestra aquí, debo de elegir no tabla consulta, ya que si eliges tabla consulta va a ser una consulta de otra tabla, o también de otra consulta. Entonces no, lo que voy a hacer es lista de valores, porque yo voy a dar estos valores que van a aparecer en esta lista. Y en el origen de la fila, pues yo defino cuáles son los datos que van a aparecer en esa lista. Esa lista va a ser la letra T, la letra A y la letra M. Entonces colocamos la letra T en mayúscula, punto y coma, la letra A, punto y coma, y la letra M. Presionamos Enter. Entonces ya tenemos la letra T, A y M. Vamos a darle en la guía dice T, A, M. Bien, entonces vamos ahora en la vista hoja de datos. Le damos clic en sí, y en la forma envío ahora me aparece esta lista, la letra T, la A y la M. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve para que al momento de registrar o llenar registros en la tabla pedidos, pues sea más práctico simplemente dándole clic en las opciones. También permite que yo no puedo ingresar, por ejemplo, otro texto. Elijo la letra O. Bueno, se lo registra, pero
voy a tener una mejor facilidad si tengo las tres opciones ahí. Voy a presionar control Z, doy clic en guardar y ahora voy a la parte de con una tabla para hacer un campo de búsqueda, pero con la acción de una tabla. En este ejemplo se creará un campo de búsqueda para el campo de cargo de la tabla empleados, para que muestre el campo cargo de la tabla cargos, como se muestra en la siguiente imagen. Bueno, vamos a generar lo que se muestra en la guía. Quiere decir que cuando estemos en la llave secundaria, llamado id cargo, vamos a darle clic y nos va a aparecer este empleado a qué cargo pertenece. Si es administrador, contador, empleado y jefe de área. Con ese fin vamos a asignar un campo de búsqueda del tipo tabla. Entonces, en Access, esto de aquí ya lo cierro, me voy a la tabla empleados, en la tabla empleados, vista diseño, me dirijo a la parte de id cargo y si nos damos cuenta, a ver en el id cargo por defecto seguramente, bueno, ya está realizado. Como te das cuenta, aquí voy a darle un clic y me aparece esa lista de el número 1, que es el código de cargo o ID de cargo, y aquí me aparece la opción de el nombre de ese cargo, si es administrador, contador, empleado. Eso está realizado de la siguiente manera. Nos vamos a la vista de diseño. En el cuadro de búsqueda, la opción es tabla ahora, ya no es lista de valores como en el caso anterior, sino que ahora es tabla y consulta. Origen de la fila es de qué tabla va a buscar esos datos del cargo. Si aquí el nombre del campo es id cargo, entonces hace referencia a que el id cargo lo va a llamar de la tabla cargos, y así para los demás casos que va a haber también. Columna dependiente, bueno, en este caso dice 1, número de columnas 2. ¿Qué pasa si coloco 3? Bueno, se mostrarían los tres campos o tres columnas. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Vamos a dirigirnos a la tabla cargos. En la tabla cargos aparecen 1, 2 y 3 columnas. Entonces, si yo elijo aquí en empleados, número de columnas, en el campo id cargo 3, voy a darle clic en guardar. En lista hoja de datos, en el cargo me va a aparecer los tres: el código, el nombre y la bonificación. Por eso es que está solamente 2, ¿no? Voy a darle un clic en guardar. El ancho de columna también debemos de colocar 1.3, básicamente es para el tamaño de la columna, ¿no? Para que el código sea de un tamaño 1 y el nombre, como es más grande, que se acomode con un tamaño número 3. Practique lo aprendido. Vamos a hacer lo mismo para la tabla empleados en el caso de id zonal. En el id zonal de la tabla empleados también debe de estar esta opción: cuadro combinado, tabla consulta, y en la tabla consulta está de la opción de zonales. Si nos damos cuenta, es zonales porque aquí el dato o el campo se llama id zonal. ¿De dónde lo va a extraer? De los datos que va a extraer son de la tabla zonales. Número de columnas, como vemos, es número 2 para mostrar tanto el código como el nombre de la zona. Vamos a darle clic en lista hoja de datos, le decimos que sí, y en id zonal, por eso es que nos muestra el código de la zona y el nombre de esta zona. Nos dirigimos a zonales, clic derecho, abrir. Nos muestra esta tabla conforme a las dos columnas que se muestran en la parte de búsqueda del campo llamado id zonal de la tabla empleados.
Dice, realice un procedimiento parecido para mostrar los siguientes campos de búsqueda con la tabla pedidos. Se debe mostrar nombre de los clientes y los apellidos de los empleados. Bien, entonces nos vamos a la parte de tabla pedidos y vamos a hacer lo mismo para las llaves secundarias, como en el caso del ID cliente y en el ID empleado. Cerramos, nos vamos a la parte de pedidos, abrimos. Aquí, si nos damos cuenta, no tenemos la opción como en la forma de envío, que ya lo hemos hecho, sino que el ID empleado no lo tiene, el cliente también no lo tiene. Entonces vamos a asignar un campo de búsqueda por cuadro combinado en la opción de tabla consulta. Vista diseño, elegimos ID cliente. El ID cliente, recuerda que estos ejercicios se están aplicando o se aplican a llaves secundarias, no a llaves primarias. Una llave secundaria sabemos que es el ID cliente, que es de la tabla pedidos. La llave primaria sabemos que es el ID pedido, que después vamos a establecer. Entonces, ID cliente, búsqueda, elegimos mostrar control, cuadro combinado. En la tabla consulta, sí es una tabla consulta, ya que vamos a recopilar los datos o vamos a jalar los datos de una tabla llamado cliente, ya que el ID es ID cliente. Buscamos clientes. Columna dependiente es 1, el número de columnas le decimos que es 2. Ya que aquí nos pide el nombre, vamos a darnos cuenta si efectivamente es el nombre que vamos a jalar. Ancho de columna colocamos 1.3. En algunos casos seguramente será 1,3 por el tema de la configuración. Entonces vas a probar 1.3 o 1,3. Guardamos, vista hoja de datos. Y acá se muestra, ¿no?, el código y el nombre del cliente. Vamos a darle clic en donde dice clientes, abrir. Tenemos entonces el código que se está mostrando y el nombre del cliente, tal como nos pide. Se debe mostrar el nombre del cliente, se muestra junto con el código. Cerramos la tabla clientes. La tabla pedidos debemos de guardar. Guardamos y ya está realizado. Hacemos lo propio para la tabla empleado. Bueno, para la tabla empleado también, ¿no? Vista diseño, elegimos tabla empleado, elegimos búsqueda en esta opción. Cuadro de texto no sería, sino cuadro combinado. Tabla consulta, origen de fila, ¿de dónde vamos a extraer? Si se llama ID empleado, sería de la tabla empleados. Número de columnas, 2. Vamos a ver, ancho de columna sería 1.3. Guardamos. Vamos a darle clic en vista hoja de datos. Y en el empleado aparece entonces el código con el apellido del empleado. Nos pide apellido, sí, y los apellidos de los empleados. Nos vamos a la parte de empleados, clic derecho, a abrir. Sí, acá está el código y luego sigue en la segunda columna el apellido. Así que está bien lo que estamos realizando, ¿no? Hemos generado entonces un cuadro combinado con la opción de tabla consulta, con el número de columna 2, el tamaño 1.3, donde se muestra el código del empleado y el nombre del empleado. Entonces cada vez que nosotros vayamos a registrar una nueva instancia de pedidos, vamos a hacer clic simplemente aquí, vamos a elegir cuál es el cliente que solicitó tal pedido. De una forma más práctica que estar adivinando quizás cuál es el código de esta persona. Es más fácil hacerlo de acuerdo al apellido
o un dato que sepamos memorizar, ¿no? Tener una referencia. En este caso por el apellido. Realiza un procedimiento para mostrar los siguientes campos búsqueda con la tabla productos. Se debe mostrar el nombre de los proveedores y las categorías de la tabla de la categoría productos. Esto lo vamos a realizar en la tabla productos. Bien, entonces de manera rápida voy a realizar lo siguiente. Me dirijo a la tabla productos, abrir. En la categoría de productos voy a asignarle eso que me pide. Y de categoría de productos, búsqueda. Bien, entonces para categoría de producto ya está. Y para el número de proveedor también está. Guardo y ya está la primera parte de esta sesión.